Hello, Fidel Jr. Hi. That's a very good-looking puppy you have there. Is he yours? No, somebody gave it to my father for a present. Uh-huh. When do you think you'll be visiting us again? In July, I think when I have a chance. Well, will that be with the beard or without it? Well, it's possible if I go soon to the United States with the beard. Because I am not thinking now to cut my beard. Because I am accustomed to my beard. And my beard means many things to my country. When we have fulfilled our promise of good government, I will cut my beard. The first people who left, I mean, in the first days after the revolution, by and large, were Batista supporters and members of the Batista government. Batista fled the island New Year's Eve of 1959, and many of his supporters followed immediately thereafter. Aquellos que habían cometido asesinatos y torturas fueron llevados a juicios públicos para evitar desmanes. Esos juicios fueron criticados fuertemente en los medios de los Estados Unidos. I was following on television the revolutionary trials that began right away, which were the beginnings of the problems with the United States. In fact, a lot of the CIA's people, or some of them at least, were on trial for having been murderers and torturers of Batista. El mismo año que accedió al poder, Fidel fue invitado a visitar países de Latinoamérica. Allí pronunció discursos llamando a la unidad entre los pueblos de la región. Propuso la creación de un mercado común latinoamericano. También, en 1959, realizó una gira por los Estados Unidos, con la esperanza de promover un mejor entendimiento hacia la Revolución cubana. Did you ask for any economic assistance? Not here. You in the United States are accustomed to see government coming for money. No, I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. El vicepresidente Nixon fue designado para reunirse con Fidel, pues el presidente Eisenhower se había negado a hacerlo. Más tarde, Nixon escribió un memo describiendo a Fidel como un comunista que debía ser derribado. Cuba is an obsession with American leaders, and it really doesn't matter whether they're Democrats or Republicans. It's almost a psychosis. The United States is simply incapable of dealing rationally with Castro. Cuando Fidel llegó a Nueva York, la bienvenida fue más cálida. Apretujado por el entusiasmo de miles y miles de personas, entra en la estación Pensilvania de Nueva York un joven abogado, alto y barbudo, que sabe hablar un idioma sencillo y valiente y que viste el uniforme de comandante del ejército rebelde cubano. Aquí esperan el mayor Wagner de Nueva York y su esposa, así como los altos dignatarios de la Babel de Hierro, para rendir homenaje al más ilustre visitante del momento, Fidel Castro. Fidel dio una recepción en la embajada cubana. Es la primera vez que él se pone el traje de gala. Se miró hacia el espejo y dijo que vaya, me quito esto, porque me parezco a Tito, chico. Termina la recepción y no aparecía por ningún lado. Hasta que como a las 2 de la mañana llegó y nosotros sentados allá abajo en la embajada esperando. Dije, ¿dónde tú estabas? Dice, no, me fui al barrio chino a comer sopa china. En Nueva York solo esa noche, esas cosas que tiene. En 1960 viajó a los Estados Unidos por segunda vez para intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando el administrador del Hotel Sherbourne temió ser objeto de propaganda adversa y pidió que se fuera, Fidel amenazó con irse a acampar a los predios de las Naciones Unidas. El dueño negro del Hotel Teresa, del barrio negro de Harlem, ofrecía el hotel, inclusive gratuitamente, a Fidel y a sus compañeros de delegación. Inmediatamente Fidel dijo, vamos
para el Hotel Teresa. En el Hotel Teresa lo visitaron líderes mundiales, Nasser de Egipto y Nehru de la India. También el activista negro Malcolm X, así como el líder soviético Nikita Khrushchev. Aquí Khrushchev le está diciendo a la prensa, en contestación a una pregunta de si Fidel era comunista, dice: yo no sé si Fidel es comunista, yo lo que sí sé es que soy fidelista. A su regreso a Cuba, la mayor prioridad de la revolución fue la redistribución de la tierra, acorde al acta de la reforma agraria. A esta revolución, patria o muerte. Bajo Batista, los extranjeros poseían más del 70% de las tierras laborables. La mayoría de la industria azucarera estaba en manos de los Estados Unidos. Al principio, las expropiaciones de tierra fueron bastante modestas. No obstante, las tierras de la familia de Fidel fueron también expropiadas. Fidel quería que fuera la primera. Mi padre decía: tengo un hijo estudiando para abogado para que le defienda los intereses. Y bueno, mire, el abogado fue el que firmó la ley de reforma agraria. Aparte de la redistribución de la tierra, la reforma incluía proyectos de salud, educación, vivienda y la construcción de caminos en las zonas rurales. Ya que nuestra reforma agraria afectó intereses de grandes compañías norteamericanas. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria y en cambio después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Yeah, about a year after the agrarian reform was introduced, and some American properties, rural properties, the King Ranch and so forth, were nationalized, the Cuban government ordered the foreign refineries, two of which were American, to refine Soviet crude oil. I think their first inclination was to do it, but they were encouraged by the U.S. Treasury Department not to. So they refused. They would not refine the Soviet crude. The Cuban government then nationalized those refineries, the oil companies in Cuba. The United States retaliated for that by cutting off the Cuban sugar quota, and Cuba then retaliated for that by nationalizing all U.S. properties in Cuba. And in October of 1960, the United States imposed the embargo against Cuba. So it was sort of one step led to another. Cuando Fidel lee el decreto más importante de la Revolución Cubana, en su afán de controlarlo todo, la emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece, pierde la voz. Y aquello fue una expectación tremenda porque era ante las cámaras nacionales e internacionales y Fidel mudo delante del micrófono. Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas en Cuba. Porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Compañía Cubana de Electricidad. United Fruit Company. Central to understanding the Cuban Revolution is the relationship historically between Cuba and the United States. This was more than anything a nationalistic movement that Fidel was able to capitalize on
where the people in Cuba from the founding of the country had struggled